buenos días. En primer lugar, agradezco a Canal 16 la oportunidad que nos brinda de poder participar en esta entrevista. Muchas gracias. Hemos tomado a bien el sentarnos, licenciado, ya que pues próximamente a través de los Juegos Florales se va a estar galardonando prácticamente su participación y toda su trayectoria, en lo cual pues ha tenido participación a lo largo de los 33 Juegos Florales que hasta el día de hoy se han desarrollado en San Marcos, Jocotepec. Sí, bueno, muchas gracias. Para conocimiento pues de la concurrencia, quiero manifestarles que los Juegos Florales tuvieron su origen allá por el año de 1987, cuando tuvimos la visita del poeta y escritor César Augusto Umaña, conocido como Tito Coto. Él era originario del departamento de Ocotepeque y después de muchas actividades a nivel de Honduras, se radicó en Guatemala, donde fue agregado cultural de la Embajada de Honduras en Guatemala. Y él estuvo muy involucrado en la parte literaria de aquel país y él miraba con mucho entusiasmo la celebración de los Juegos Florales en varios lugares de Guatemala, destacándose los de Quetzaltenango. Entonces él en esa oportunidad nos decía en el Instituto San Marcos de que San Marcos pudiera incursionar en esta área, celebrar los Juegos Florales. Nosotros ignorábamos por completo y cómo se celebraban, pero él nos ilustró a través de recortes y explicaciones, y después de que nos motivó tanto al profesor José Carmen Fuentes como a mi persona, le dijimos de que cuáles eran los pasos a seguir para crear los Juegos Florales de San Marcos. Y él nos dijo, bueno, para eso es necesario que haya un acuerdo municipal. Y así es que desde el Instituto San Marcos partimos a la municipalidad para motivar al alcalde municipal de ese entonces, don Sergio Mejía. Y después de platicar con él, tratamos de redactar el acuerdo municipal para que fuese presentado en una próxima reunión. Así es de que de esa manera fueron creados, y luego la municipalidad envió una nota a don Enrique Rodesno, un artista de renombre, para que él fuera el primer presidente del evento y al mismo tiempo le diera forma. Y así es de que esa mística que los Juegos Florales tienen y que han variado en algunas cosas, pero en su origen se debe pues a la buena disposición del artista Enrique Rodesno. De esa manera pues surge, y fue en el año de 1988 en que se celebran los primeros Juegos Florales hasta llegar al año 2024 con la celebración de los 33 Juegos Florales. En ese año o en ese entonces fueron los primeros pasos de los Juegos Florales. La intervención del profesor Carmelo, como usted bien lo dice, y su persona, ¿qué ha cambiado desde aquella primera edición hasta la de hoy? Sí, los Juegos Florales han ido evolucionando. En los primeros años solamente se celebraban viernes y sábado, y también la participación más que todo era de la comunidad y algunos visitantes. Posteriormente, un aliado estratégico bien importante fue la Sociedad Literaria de Honduras. Hubo necesidad de extender la celebración a otros días más. A veces ha comenzado el lunes o el martes, e involucrar a otras instituciones y a otras personas. Por ejemplo, en la actualidad es de admirar cómo los centros educativos locales participan de diferentes maneras. Eso es en la parte artístico-cultural, pero también participa la Sociedad Literaria de Honduras, la comisión organizadora, hay comités de apoyo, también hay un apoyo incondicional de parte de la Municipalidad de San Marcos, y también a otras instituciones. Yo sé que una de las instituciones que más apoya es Hermandad de Honduras,
tenemos la cooperativa de ahorro y crédito, y también se han involucrado, además de otras instituciones, centros educativos, también el comercio, las empresas, a través de patrocinio, ¿verdad? Y luego los medios de comunicación. Es fundamental la publicidad. Entonces los Juegos Florales han ido evolucionando hasta llegar en este momento, y no quiere decir que deben de estar estáticos, siempre hay que estar evaluando e innovando, ¿verdad? Ok, licenciado, a raíz de los inicios, dar a conocer cómo nace también el certamen literario, la premiación literario juvenil. ¿Cómo nace? Sí, en un principio, porque ustedes bien saben que los Juegos Florales es un certamen literario nacional que fueron creados con el propósito de fortalecer la cultura de la zona de San Marcos y también enaltecer las bellas letras nacionales. En un principio solamente era el certamen de poetas consagrados, pero posteriormente una participación que tuvo el licenciado Ramiro Figueroa Fuentes, que actualmente pues, es de padres sanmarqueños y actualmente pues, reside fuera del país. Él dio la idea de crear el certamen juvenil, y la familia de él fueron los que patrocinaron los premios por varios años. Entonces de esa manera fue creado el certamen juvenil, y en los primeros años solamente participaba más que todo el Instituto San Marcos y luego otras instituciones de la comunidad, y se fue ampliando después a estudiantes del Valle de Sencenti, y ahora la cobertura es todo el departamento de Ocotepeque. Pero se ha visto el crecimiento y el amor de los jóvenes hacia las letras. Los profesores de español y otros profesores más en los centros educativos dan talleres sobre cómo hacer poesía y también a declamar, para que vayan sintiendo esa inclinación hacia el arte literario. Y podemos decir de que en la actualidad se ha logrado mucho. En el Colegio de San Marcos, Instituto Oficial San Marcos, un protagonismo bastante fuerte de parte de los profesores de español. En un tiempo estuvo coordinando esto la profesora Reina Doris Villeda, que lo hizo muy bien, y ahora se han incorporado otros maestros, y además de eso, pues otros centros educativos, el Centro Básico Cándido Mejía, las escuelas y colegios privados, ¿verdad? Así que los Juegos Florales ha ido evolucionando satisfactoriamente. Hay un aliado principal dentro de los Juegos Florales y que ha permanecido durante años. Se trata de la Casa de la Cultura de San Marcos, Ocotepeque. ¿Cómo inicia Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura de San Marcos, quiero contarles algo primero. Ustedes saben que el actual edificio de la Casa de la Cultura es donde funcionó el Instituto San Marcos. Allí fue donde trabajaron los primeros profesores de grata recordación, dirigidos por el profesor Justo Murillo Cálix y otras profesoras más, la profesora Amanda, la profesora Armida Espinosa de Mejía, el profesor Otoniel, don Ernesto Mejía Fuente, don Enrique Rodesno, y también llegué yo más tarde. Y este colegio fue inaugurado, esta casa fue inaugurada en 1976, pero con el correr del tiempo era insuficiente para la cantidad de alumnos. Y así fue como comenzamos a trabajar para cómo adquirir el predio donde actualmente funciona el Instituto San Marcos. En aquella oportunidad el alcalde era don Orlando Guerra, nos apoyó incondicionalmente con las primeras 2 manzanas. Actualmente tienen 4 manzanas que se fueron adquiriendo a través de gestiones y actividades. Cuando ya el Instituto San Marcos se pasó al nuevo edificio, fue allá por el año 2004, entonces nosotros fuimos visualizando que el local antiguo del instituto tenía que ser la Casa de la Cultura. Y comenzamos a hablar con varios alcaldes que se fueron sucediendo de que no se ocupara para otra cosa. Y así fue que en un momento dado está don Sergio Mejía como alcalde y dialogamos con él, y así fue como
se hicieron los primeros, la primera reparación de ese edificio, una primera adaptación, la cual después fue el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, que dio un apoyo para darle otro empuje al mejoramiento de la infraestructura. Y luego también durante la gestión de don Sergio se trabajó en los estatutos y posteriormente solicitar la personalidad jurídica. Entonces ahora la institución es una institución con su propia personalidad jurídica, tiene su asamblea general, su junta directiva, pero funciona gracias al apoyo de la municipalidad. La municipalidad desde aquella época siempre ha dado su apoyo económico anual, todos los años, y actualmente pues bajo la alcaldía de don Gerardo Mejía continúa ese apoyo y se ha mejorado todavía. Entonces la Casa de la Cultura, como el propósito también es fortalecer la cultura, entonces nosotros apoyamos todas las manifestaciones artísticos culturales, la biblioteca pública y luego los Juegos Florales. En los últimos años hemos visto renacer en San Marcos otra institución cultural excelente, que es la Fundación Enrique Rodesno Carvajal, que también ya comienza a incorporarse con acciones relevantes pues, en la parte cultural y literario, y ellos también apoyan los Juegos Florales. En ese momento en el que se adquiere el edificio de la Casa de la Cultura, ¿no hubo alguna persona que se haya impuesto a no, aquí vamos a construir otro tipo de cosas? Fíjese que no, porque nosotros pues supimos hacerlo. En el caso mío como director, yo traté de hablar con todo el personal, el consejo de profesores de aquella época, y luego nosotros tratamos de convencer a la municipalidad que ese inmueble tenía que ser para la Casa de la Cultura y que la Casa de la Cultura iba a enaltecer a San Marcos de Ocotepeque, cosa que se ha logrado, porque la Casa de la Cultura de San Marcos en la actualidad es un referente en el departamento de Ocotepeque y un referente a nivel occidental. Bien. ¿Cuál es la participación que Casa de la Cultura tiene como añadir cultura a los Juegos Florales? La Junta Directiva de la Casa de la Cultura, de una u otra manera, apoya y participa la ejecución del plan operativo de los Juegos Florales. El director de la Casa de la Cultura es el tesorero de los Juegos Florales, y uno de los propósitos es que todo el archivo de los Juegos Florales deben de custodiarse en la Casa de la Cultura. Otro aspecto importante, la biblioteca Samuel Villedarita, que es parte de la Casa de la Cultura, juega un papel preponderante en todas las actividades de los Juegos Florales. Y también, por ejemplo, los grupos artísticos que se están cultivando en la Casa de la Cultura participan en diferentes eventos. Entonces, consideramos de que hay hay una integración muy buena. Y esperamos que en el futuro esa integración se vaya fortaleciendo. Ok, dentro de los Juegos Florales, licenciado, ¿quiénes son los principales participantes para poder galardonar tan bonito evento en San Marcos, Ocotepeque? Mire, son 33 años ya de los Juegos Florales. Como le comenté al principio, el primer presidente fue don Enrique Rodesno, él estuvo varios años. Posteriormente ingresaron otros elementos más para dirigir los Juegos Florales. En este momento no puedo recordarlos a todos, pero voy a mencionar algunos. Estuvo don Francisco Alberto Rodesno por varios años dirigiendo los Juegos Florales. Estuvo la ingeniero Elsa Dinora Espinosa, el licenciado Mauricio Rodesno. En otros tuvo su servidor. Y hay otras personas que se me escapan en este momento, pero además de eso, el presidente tiene su propio equipo, que es la Comisión Organizadora Permanente,
personas amantes del arte. Y actualmente pues así está conformado. El actual presidente, ya saben ustedes que es el profesor Denis Lara, un destacado promotor cultural de San Marcos, que en la parte folclórica le ha dado mucho nombre, no solo a San Marcos, sino que al departamento de Ocotepeque. Pero nosotros en esta oportunidad quisiéramos hacer la excitativa a las nuevas generaciones, ¿verdad? De profesionales, a los centros educativos, que apoyemos los Juegos Florales, porque ya los Juegos Florales, además de ser un evento que trasciende el departamento de Ocotepeque para convertirse en un evento nacional, también le da identidad al pueblo de San Marcos. El pueblo de San Marcos no solamente debe de ser desarrollo en la caficultura, desarrollo en el comercio, desarrollo en otras actividades. Ahora es un polo de desarrollo que también debe ir implícito la parte cultural, porque la parte cultural da identidad, da espiritualidad también. Saliendo, bueno, ya un poco del tema de los Juegos Florales, el licenciado, ¿cuál es la importancia? Si usted fuese visitante, más que todo, si usted fuese visitante, los Juegos Florales sería un motivo para venir a San Marcos, Ocotepeque. Claro que sí. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad un galardonado de los Juegos Florales en su discurso manifestó que los Juegos Florales era la ventana para fomentar el turismo de la zona de San Marcos y Ocotepeque. Y yo creo que los Juegos Florales es magnífico. Es un evento para atraer turistas, pero hay que tratar de planificar para que la atracción turística vaya mejorando y fortaleciéndose. Y otra cosa más, se podría aprovechar no solamente los Juegos Florales, sino que integrar otros elementos culturales más. Por ejemplo, aquí en esta zona del departamento de Ocotepeque y La Empira, nos hace falta que tal vez a través de una consultoría se haga un diagnóstico sobre el potencial turístico de la zona y crear rutas. En la Casa de la Cultura siempre hemos pensado en eso, ¿va? ¿Por qué no decir la ruta del Valle de Sencenti, la ruta del departamento de Ocotepeque, la ruta del sur de La Empira y luego integrarlas? Pero para eso, como es algo grande, es necesario que también hayan alianzas entre las diferentes municipalidades. Porque un turista no va a venir exclusivamente por San Marcos, un turista viene por la zona. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes la ruta del Valle de Sencenti. Solamente aquí en el departamento de Ocotepeque, imagínense, tenemos la reserva biológica del Gusayote, tenemos iglesias coloniales, pueblos pintorescos, un comercio pues muy bueno. San Marcos se ha convertido en un referente a nivel nacional, pero es necesario planificar. Y la base de la planificación es que se busque un buen consultor, hacer un diagnóstico y después viene toda una planificación y una coordinación que integre a toda la zona. Además, licenciado, de lo que usted menciona, trabajar en conjunto con las comunidades, que también son principales factores. Claro, es que mire, cuando nosotros hablamos de turismo, hay varios elementos fundamentales. Uno es la infraestructura, carreteras, hoteles, restaurantes, cafeterías, emprendedurismo, por ejemplo. Luego viene la gastronomía. Nosotros hablamos de que aquí en la zona hay comidas típicas, pero de repente hay que revalorizar muchas comidas típicas y si es posible a la gente capacitarla para que se atienda bien al visitante y también que las comidas tengan buena presentación, sean higiénicas, saludables y también hay que rescatar todos los elementos culturales a las comunidades, todos esos grupos que habían antes, grupos de marimba, tríos, los cuadros de danza. Hay que hacer una lista grande pues, de todos los elementos culturales para luego rescatarlos, renovarlos
y que esto sirva como de una atracción turística. Y otro elemento importante son los centros de recreación. Por ejemplo, ¿qué ofrecen los municipios? Ofrecen, por ejemplo, parques ecológicos, miradores, balnearios y otras atracciones más. O sea, de que todo esto hay que tomarlo en cuenta para atraer al turista. ¿Se puede mejorar esto a través de las autoridades? Claro que sí, las municipalidades son las que tienen que fijar estos objetivos y esto contribuye al desarrollo socioeconómico de las comunidades. A veces dejamos este tipo de cosas nada más a la empresa privada. No, es que mire, lo que es el turismo, el primer promotor tiene que ser los gobiernos locales. Y después de eso, integrar a todas las demás áreas, ¿verdad? Okay, bien, licenciado, dejando ahí un poco el tema del turismo, entremos un poco, licenciado, en el trabajo que usted realizó en lo que es la educación. ¿Cuántos años como director del instituto? Para muchos, es conocido porque en algún momento se recibieron. Usted les impartió clases en las aulas del instituto. Si podemos recalcar un poco de todo ese trabajo, licenciado. Sí, mire, yo le dediqué a la educación un poquito más de 40 años. En mis primeros años, pues fueron pocos, trabajé en primaria. Después ingresé al Instituto Oficial San Marcos, allá por 1976. Podríamos decir que hice carrera, fui consejero de estudiantes, secretario, subdirector y director. En el año de 1987 recibí la dirección cuando se jubiló el profesor Justo Murillo Cáliz, de grata recordación. Estando yo ahí se inauguró el edificio de la Casa de la Cultura, ¿va? Pero la población estudiantil en esa época era pequeña. Más o menos llegaba a 150 alumnos. Y ya cuando nos trasladamos al nuevo edificio, andaba casi llegando a los 200. Y al poco tiempo de estar en el nuevo edificio, ya teníamos 1000 alumnos. Así es de que esos fueron mis primeros años. Ya como director del instituto, pues obtuvimos varios logros. Como dije anteriormente, la construcción del edificio, que fue por etapas, y todavía continúan las etapas. Después de que yo me jubilé, continuó el profesor Héctor Pineda, ahora está el profesor Manfredo, y el colegio continúa pues mejorando su infraestructura y mejorando su calidad de la educación. Durante mi gestión, tuve la satisfacción de que se crearon carreras, se creó el ICEMED, se mejoró la infraestructura, y le dimos también mucha mística a la parte de la imagen. En la imagen, por ejemplo, el instituto fue reconocido a nivel nacional como un instituto de primera, donde me recuerdo cuando una vez la rectora de la universidad nos mandó una nota felicitándonos por la calidad de estudiantes que nosotros enviamos a la universidad, y nos preguntaba cuál era la metodología y bibliografía que se utilizaba en el colegio para que hubiera tanto éxito. Y pues yo le contaba a ella lo que hacíamos. Yo me acuerdo que cuando se creó el bachillerato en Ciencias y Letras, nosotros queríamos que fuera una carrera de primera, como lo había sido Educación Comercial. Y los profesores que iban a trabajar en bachillerato, los mandamos inclusive a recibir orientaciones a La Salle de San Pedro Sula para ver qué metodologías y qué bibliografía se empleaba allá para que este colegio pues, fuera un colegio de prestigio. Esa fue uno podríamos decir, de los logros más grandes, ¿verdad? Y ahí pues la enorme satisfacción de tantas generaciones que han pasado por el centro educativo y que ahora son cientos y cientos de profesionales contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país. Conocer un poco, licenciado, cómo fue esa gestión y de un sitio a otro, el poder gestionar un nuevo lugar para el instituto. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que en su momento se necesitaba
aquel otro terreno para poder construir el Instituto San Marcos? Es que lo que pasa que, como le conté anteriormente, el instituto ya era insuficiente. La gente estaba, como quien dice, apiñada. Imagínense que las aulas, más o menos de 7 por 8 metros y más de 60 alumnos en ella. En los recreos los patios eran pequeños. Entonces ya no había para ellos un espacio pedagógico. Entonces fue por eso que comenzamos la gestión. Y una vez que adquirimos el terreno, hicimos la propuesta de proyecto y yo personalmente me presenté a Casa Presidencial en la época del doctor Carlos Roberto Reina. Fui escuchado y me aprobaron la primera etapa. Nos aprobaron la primera etapa. Después una segunda etapa. Cuando ya teníamos lo básico, nos pasamos para allá. Pero el trabajo continuó ampliando y ampliando el terreno. Porque mire, una de las cosas que a mí me satisface enormemente el Instituto San Marcos, además pues de la formación y de lo bonito que está, es que se ha convertido en un pulmón. ¿Se han fijado ustedes? En un pulmón. Es un bosque. El centro educativo está en medio de un bosque. Entonces nos satisface mucho eso. Es mucho mejor a cómo fueron en sus inicios. Pues claro. Esa debe ser la meta. De hecho, en la formación académica, pues sigue siendo referente. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok, licenciado. Queremos también conocer un poco sobre su participación en otras organizaciones en las cuales usted pues siempre está atento a poder participar. Sí, a mí siempre me ha gustado, desde que era muy joven, participar con las organizaciones. Algunas de ellas pues incorporarme y en otras participar en la iniciación, o sea, en la creación. Por ejemplo, dentro de las que yo puedo ahorita recordar, que fui miembro fundador y también directivo esta Hermandad de Honduras. Ya tengo 49 años de ser miembro directivo de la organización. También participé en la creación de la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque, en la creación de la Agencia para el Desarrollo del Valle de Sencente, como dije anteriormente, en la Comisión de los Juegos Florales. Y además de eso, pues mi trabajo siempre fue el Instituto San Marcos, y de allí participar en otras organizaciones, como el Club de Leones. Tengo 52 años de ser miembro del Club de Leones. Ya en los últimos años pues soy socio honorario, ya no participo en las actividades porque son las nuevas generaciones las que tienen que hacerlo, y a mí me invitan pues a eventos relevantes. Y participé bastante también estuve en la docencia todos los años en los comités cívico-institucionales, y algunos que ya mencioné como ustedes, la Casa de la Cultura y otros más. ¿Actualmente forma parte de qué institución? Sí, mire, yo siempre estoy colaborando activamente con la Casa de la Cultura y lo voy a hacer hasta que pueda. También participo con Hermandad de Honduras en la Junta Directiva. También estamos en los diferentes comités de la iglesia, de la parroquia San Marcos Evangelista. De hecho, es ministro. Sí. Creo que es el honor más grande que tengo, ser ministro extraordinario de la comunión, para poder de esta manera visitar personas mayores en sus casas para darles la Sagrada Comunión. Para mí es creo que el honor más grande de mis últimos años, y también estoy integrando una fundación de la parroquia, la Fundación San Marcos Evangelista, que tiene como propósito gestionar en pro de la evangelización, en pro del embellecimiento de los templos, y también ayudar a personas que lo necesitan. Y ahí vamos, estamos comenzando. La comunidad cristiana católica en San Marcos, Ocotepeque, licenciado, yo sé que esta pregunta no estaba en el guión, pero ¿cómo siente usted que vive la fe un sanmarqueño? De diferentes maneras. Yo creo que yo me voy a ir a lo ideal. Yo creo que lo ideal de un cristiano es la conversión.
la conversión, conocer su fe, conocer la Biblia, ser obediente a los mandamientos, a los preceptos, y que haya una congruencia entre lo que uno habla y lo que uno hace. Eso debe de ser. Y siempre pienso mucho en que uno pues debe de procurar, además de llevar una vida ordenada, practicar algunas virtudes, la prudencia, la humildad, la solidaridad. Son muchos valores los que encerrar en este factor. Así es. ¿Hay diferencias, licenciado, de tiempos anteriores a la actualidad en que las personas pues asisten con mayor frecuencia a la iglesia? Sí, hay diferencia. Antiguamente, pues todo el mundo lo sabe, en cada hogar se le daba mucha importancia a la parte espiritual, a tal grado que las madres se convertían en catequistas, en el sentido de enseñar a sus hijos los valores cristianos, los mandamientos. Le enseñaban a orar, qué era correcto, qué era incorrecto, el hecho de ir los domingos a la iglesia. Y últimamente se ha enfriado. Hay algunos que sí, pero creo que ha disminuido, ¿verdad? Y pienso que es de suma importancia retomarlo, porque un hogar con valores espirituales cristianos, los muchachos se conducen mejor, son mejores jóvenes, mejores profesionales y mejores ciudadanos. Yo siempre me recuerdo cuando estudiaba y nos orientaban sobre la pedagogía de San Juan Bosco, que San Juan Bosco hacía hincapié de que la formación tenía que ser integral. Y además de eso, que tanto los padres como los maestros hacer hincapié y que saber diferenciar lo correcto, lo incorrecto, lo malo, lo bueno, para que cuando el niño y el joven llegue a tomar decisiones, sepa diferenciar y poder agarrar el camino correcto. Y máxime en estas épocas cuando hay tanta influencia negativa en el ambiente, ¿verdad? Yo creo que aquí, licenciado, nos da la pauta para poder comprender que la familia es la primera escuela, el hogar, la primera escuela. Pero de ahí, licenciado, hay padres de familia que van a dejar a sus hijos a las escuelas o a los colegios y quieren que haya el docente se los enderezca en términos. No, la primera escuela es la familia, y los centros educativos son un complemento de la formación y de la educación, ¿verdad? Educación ya no escolástica, pero más rígida, y ahora pues hay una completa libertad, ¿verdad? Y yo pienso que hay que retomar. Yo creo que en este momento, en la sociedad actual, hay hogares que sí mantienen esas normas, ¿ves? Y los frutos se miran. Hay algo que ha arruinado a las familias y es la tecnología. Sí, es que la tecnología tiene dos armas. La arma buena, que indudablemente a través de la tecnología se desarrolla todo, se mejora la persona, pero al abusar de la tecnología, entonces caemos ya en errores de los que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces para todo tiene que haber una disciplina. Una disciplina. El buen uso. El buen uso, indudablemente. Que es donde no inducimos a los hijos o a las nuevas generaciones a poder hacerlo correctamente. Sí, así es. Ok, la juventud de San Marcos Ocotepeque, en la actualidad, licenciado, ¿cómo visualiza usted estas nuevas generaciones? Bueno, tal vez no tengo el conocimiento amplio de poder hacer un comentario objetivo, pero yo pienso de que hay cosas muy positivas y también hay fallas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros con todos los avances tecnológicos, con el mejoramiento de la educación, nosotros vemos jóvenes brillantes, profesionales brillantes, que antes no existían.
Pero allí es donde digo yo que tanto en los centros educativos como en las familias debe de hacerse una evaluación. ¿Cuáles son los elementos más débiles que están perjudicando a las nuevas generaciones para hacer las enmiendas necesarias? Porque no podemos echarle culpa a todo a una generación, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer. Indudablemente. Y máxime el trabajo del recurso humano, porque usted sabe que en una sociedad, en un pueblo, es importante toda la infraestructura, el cultivo del café, es importante el comercio. Por ejemplo, San Marcos se ha convertido en un referente en el área de la salud, como acá vienen todos los municipios del Valle de Sencenti, del sur del Empira, pero lo más importante en toda comunidad y en toda institución es el recurso humano. ¿Qué le diría usted a las familias sanmarqueñas y de comunidades? Bueno, retomar los elementos positivos, saber formar. Mire, algo importante también que se da es que ha habido un poco de desintegración familiar, usted lo sabe. Ahora, por ejemplo, el número de separaciones es muy diferente, es completamente en aumento a como era antes. El hecho de la emigración a los Estados Unidos y a otros países del mundo, a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Las madres se quedan solas, tal vez los niños y los jóvenes en manos de los abuelos, y todo eso ha traído sus consecuencias negativas, ¿verdad? En la formación académica, licenciado, ¿algún consejo? Sabemos los años suyos en la educación. ¿Algún consejo a las nuevas generaciones de docentes de los diferentes centros educativos? Bueno, por ejemplo, en los centros educativos hay toda una política educativa y esa política educativa se ejecuta a través de la planificación, a través de capacitaciones, y yo pienso que y además de eso tenemos tanto las políticas educativas que vienen del Ministerio de Educación como también las políticas propias del centro educativo. El éxito de la educación está en el buen maestro. Si hay buenos maestros que se preparan y verdaderamente se interesan no solamente por la parte académica, sino que la parte formativa, van a haber mejores jóvenes. Y la otra parte es el hogar. Los padres de familia tienen que darle importancia y allí también juegan un papel importante otros entes. Ahorita es bien difícil abarcarlos todos, pero las iglesias juegan un papel bien importante. No importa la iglesia, pues puede ser la iglesia católica, las iglesias evangélicas, porque allí se le da mucha formación espiritual y moral. Sí, en este caso serían valores cristianos, espirituales y académicos. Y académicos, indudablemente que sí. Bueno, ya casi para ir concluyendo, para nosotros pues es un enorme placer, licenciado, pero antes hablar un poco en general de lo que es San Marcos Ocotepeque. Ya hemos dado a conocer temas culturales, religiosos, académicos, y en este caso, ¿cómo visualiza, según su persona, un San Marcos Ocotepeque para los próximos años? Bueno, antes de hablar de San Marcos, porque no podemos hablar de San Marcos sin hablar de toda la zona. Porque imagínese usted, San Marcos de Ocotepeque se ha convertido en un polo de desarrollo, donde convergen, no vamos a decir solamente los municipios del Valle de Sencenti y sur del Empira, tenemos a Belén, tenemos a Mercedes, también viene gente del sur de Copán, y por qué no decir también hasta del Valle de Cececapa, porque San Marcos se ha convertido en un referente tanto comercial en el área de la salud también, y en otras actividades. Entonces, pensamos que San Marcos tiene una gran potencialidad de seguir mejorando y fortaleciendo su desarrollo integral. Bien, licenciado, de su participación y de su involucramiento en diferentes sectores educativos, desarrollo de San Marcos Ocotepeque, ¿alguna vez se le hizo un reconocimiento que a usted lo haya marcado y haya dicho, lo voy a guardar por siempre? Sí, claro, en mi trayectoria he recibido varios reconocimientos de diferentes áreas.
a nivel de educación, a nivel comunitaria, institucional, de la municipalidad, pero uno que sí lo tengo como especial es el que recibí en el año de 2013 de parte de la Corporación Municipal de San Marcos, donde me declara hijo predilecto de San Marcos Ocotepeque. Sí, para mí es algo especial. Sanmarqueño 100%. Así es. Nacido... Nacido en San Marcos, sí, 100%. Ok, bueno. Finalizamos dejándole un mensaje al pueblo sanmarqueño en general. Sí, en primer lugar, para despedirme quiero agradecer infinitamente a Dios por todas las oportunidades que me ha brindado, el apoyo de la familia, mi esposa Ana Auxiliadora, también